no contándolo y no diciéndolo, a lo mejor era como una manera de no admitirlo, ¿no? Quizá no han recibido la ayuda que necesitaban, orientada a lo que necesitaban, ¿no? No puedes con todo. Es todo demasiado. Y entonces es tan demasiado que lo que quieres es desaparecer, no dar problemas. Cada uno que aguante su vela, ya se acostumbrarán a mi ausencia y me piro, porque yo no puedo seguir sufriendo de esta manera. Hemos perdido a grandes deportistas, pero hemos perdido también a grandes personas en esta vida por no saber canalizar el deporte en sí. Estoy agradecido, porque yo sigo aquí en pie, ¿no? Pero, joder, eso te pone en tu sitio. Me parece inhumano. Que no es el primero que se va de este mundo de una manera dramática porque no sabe cómo encarrilar su vida. Coño. Mi detonante es que intento quitarme la vida y no lo consigo. Yo soy de las personas afortunadas que no lo ha conseguido. Y este es un sitio pues muy especial para nosotros porque es la sierra, es el entorno. El sitio donde entrenábamos, ¿verdad? Donde Blanca... Qué palizas nos hemos dado. Y bueno, y también es el sitio elegido por Blanca, ¿no? Para irse. Aquí aparcó el coche, y se fue a caminar y bueno, tomó esa decisión. Blancanieves, porque naciste aquí en la sierra. Sí, la nieve es blanca y me pusieron así. Blanca me sacaba 3 años y medio, casi 4. Somos 8 hermanos, 6 varones y solo 2 chicas. Y para mí Blanca era, pues bueno, mi ídolo. Era como un torbellino. Muy hiperactiva. Nuestra infancia se cuajó en el momento que mi hermano Paco gana la medalla. Y a Fernández Ochoa le llega el turno. Es el vencedor. Su alegría es inmensa. El entusiasmo de un grupo... Y le vimos bajar de ese avión con la corona de laurel y esos aplausos y venir aquí al pueblo y todo el mundo ovacionándole y cantando Paquito, Paquito. Entonces yo creo que ahí decidimos ser esquiadores. Algún iluminado, siempre digo lo mismo, pensó que podría ser algo genético y nos mandó a los pequeños a un internado, al Valle de Arán, a Baqueira. Blanca tenía 11 años, mi hermano Luis tenía 10 y yo 8. Y con esa edad irte internos en aquella época, a 600 kilómetros de tu familia, de tu entorno, tus amigos, fue muy duro. Y yo creo que Blanca lo llevó la que peor de todos. Muchas veces es la luz, ¿no?, del otoño o el frío, ¿no?, que te crea esa melancolía, ¿no? Sí. Y si no estás bien anímicamente, pues quizás, bueno, ahora ya sabemos, ¿no? Quizás en ese momento pues éramos un poco más ignorantes, ¿no? Ignorantes, totalmente. Ahora seguimos sí siendo, pero sabemos algo, claro, un poquito más. O tarde, ¿no? Pero bueno. El deportista tiene un elemento que le perjudica enormemente en esos momentos y es su extremada juventud. Les preparan antes de tiempo en una maduración que no es propia, que es impropia de una niña de 14 o 15 años. Maduras en aspectos profesionales antes que en aspectos emocionales. A los niños queremos acapararles de tanta manera, queremos que sean ese prototipo que nosotros nos hemos imaginado y entonces les obligamos a hacer cosas. Se les enseña o se les pregunta qué quieres ser de mayor. Yo creo que habría que educarlos en cómo quieres ser, cómo quieres vivir tu vida. ¿Y cuándo piensas ser una gran campeona? Pues cuando sea mayor. Blanca, cuando empieza a despuntar de esquí, tiene 13 años y gana a chicas de 18. Habitualmente en la sociedad las niñas y niños de 14 y 15 años están pensando en otras cosas que no en la exigencia tan brutal que les piden
cuando les piden resultados, y no digo ya si son medallas mundiales o medallas olímpicas. Y todavía su cerebro no ha tenido tiempo como de desarrollarse lo suficiente y de tener la suficiente experiencia para saber entender que en esta vida casi todo es relativo. Esa constancia de ese sacrificio tiene que estar en tu día a día, ¿no? Pero las emociones, que es lo que va dentro, el alma, el corazón, pues eso cuesta. Una niña de 15 años tiene que estar en otra historia, no estar en esos niveles de presión. Me parece que es una manera de maltrato psicológico con las niñas, especialmente con las deportistas y especialmente con las patinadoras. Esa pasión y ese disfrute se convirtieron de repente en mi prioridad. O sea, tomaba el patinaje por encima de cualquier otro tipo de cosas comunes a un niño, como yo que sé, ir al cine, al cumpleaños de tus primas o cualquier cosa. Era yo que de repente a mis padres le decía, oye, no, mañana tenemos que ir a entrenar por la mañana, y me miraban como... Lo primero, yo creo en la formación, yo creo en la educación, yo creo que el valor está en que tú formes bien a una persona. Yo creo que esto es determinante. Yo he tenido niños problemáticos, evidentemente, he tenido niños de comportamientos extraños, hasta el punto de ser bipolares, no lo sé. Pues una relación puntual de una serie de años y a lo mejor no habían acabado de desarrollar el tema, pero sí que he visto comportamientos más o menos extraños. Y la verdad que era esperar ese momento del día, porque yo estaba mucho tiempo en la calle, mis padres se habían divorciado, entonces en ese momento del día, esas 2 horas que estaba en la piscina, yo podía decir que era realmente feliz, porque además se me daba muy bien. Eres joven, no tienes miedo absolutamente a nada y lo único que es felicidad y que quieres comerte el mundo, y eso hace que te haga que seas un poco impaciente, ¿no? Porque lo has conseguido todo demasiado rápido. La élite forma parte de tu identidad. Todo lo que eliges lo tienes en cuenta porque estás buscando un resultado, y en ese sentido sí que se podría asumir como una vorágine, porque son enormes, son inmensas, y que a un individuo te puede desequilibrar por cualquier lado. No nos quedamos con los valores que ofrece el deporte, nos quedamos con la esencia, con lo que somos. Pero si te quedas solo con los valores y con la identidad que has tenido como deportista y eso desaparece, te quedas sin nada. Pero si sabes leer en esencia cómo eras tú, creativa, trabajadora, espontánea. Es que me emociona un montón. Y el deporte nos permite conocernos, porque el deporte en poco tiempo nos pone en situaciones súper límites. Por eso luego lo echamos tanto de menos también, ¿no? Porque enseñamos nuestro trabajo en 90 segundos. A medida que llegó toda la información, pues una tristeza enorme. En el caso de karate en concreto, venimos de una tradición pues, japonesa. Los japoneses son introvertidos, donde la muestra de sentimientos no existe, todo es para adentro, y más en el mundo de las artes marciales, donde todo, tú no te puedes quejar, tienes que ser fuerte, tienes que tal. Entonces, a la gente le cuesta dar ese paso por temor a mostrar esa debilidad o esa... no seguir las reglas que están estipuladas en el mundo de lo que es el deporte, en el mundo de lo que es el karate, ¿no? Entonces, creo que les cuesta dar ese paso porque lo ven como un síntoma de debilidad. O sea, el deporte en sí es exigencia, es más, es cuando no puedes, levántate, cáete 7 veces, levántate 8. Entonces son muchas cosas que en tu cabeza es que siempre más y mejor, siempre más y mejor. Y entonces parece que no puedes estar mal.
recuerdo de pequeñita, cuando estábamos internas, que dormíamos en la misma habitación y había días que me peinaba con mucho cariño y me hacía trencitas y al día siguiente me tiraba de los pelos que me arrancaba la cabellera. Unos rebotes, una cosa un poco extraña, ¿no? Yo siempre pensaba que Blanca era muy rara, jolín. Hay que entender que la enfermedad mental empiezan síntomas en la adolescencia o el adulto joven, que probablemente es cuando uno empieza a ser deportista de élite y es cuando empieza a tener síntomas y ahí encima la exigencia es mucho mayor. Cuando eres deportista no piensas en ser el número 3, piensas en ser el número 1 y para ser el número 1 hay que entrenar mucho. El deporte de alta competición es cierto que exprime unas facetas de tu personalidad, de tu vida, que te lo pone al límite. Porque somos personas que aparentemente son muy duras. Y somos seres muy frágiles, sometidos a muchísima presión. Cuando ya finalmente los médicos me dicen que, bueno, pues que no voy a volver a andar, yo tenía 30 años y estando tantas horas en un hospital sola y ahí en la cama, piensas muchas cosas. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? De las pequeñas cosas del día a día. La vida nos ha hecho a que nos adaptemos a ese medio y nos sentimos a gusto. Otras personas dirían, estáis locos, ¿no? Tantos días de entreno, luego en esas condiciones, con la muerte tan presente, con no sé qué. Pero eso era nuestra vida. Y eso nos daba la vida. Hay personas muy creativas que pueden padecer un trastorno bipolar. Todo genio y figura está un poco loco. Es un genio y está un poco loco, entre comillas, pero de un deportista parece que tienen que ser capaces de conocer sus capacidades y sus limitaciones, y no es siempre posible. Blanca lo teníamos clarísimo. Era muy especial y había que cuidarla mucho, pero estaba andando en el filo. No entiendo el deporte de élite sin una preparación psicológica en paralela, para el éxito y para el fracaso. Tuve una situación de querer acabar con mi carrera deportiva, de no poder más, de necesitar que parara ya. Mis palabras eran, quiero que pare ya esto, llorando porque no estaba sufriendo. Cada día, cada paso que daba, cada momento que estaba entrenando, estaba sufriendo. Entonces, necesité pedir ayuda. Es que yo creo que ni ella era capaz de saber lo que le pasaba. Yo los recuerdos que tengo de Blanca es esos altibajos de que un día me despertaba con cariño, venga Lola, que tenemos que ir a entrenar, tal y cual, y había días que se levantaba con tal, y yo pensaba que era pues que tenía un carácter complicado. Yo llevo casi 26 años relacionada con el mundo del deporte y al principio era un tabú. Sin embargo, alguien sale del fisio o alguien sale del médico y nadie cuestiona el me he roto una rodilla, tengo un esguince, pero en cuanto decimos vengo del psicólogo, aunque sea del psicólogo del deporte, enseguida ya se dice ¿y qué te pasa? ¿Qué tienes? La psiquiatría sigue siendo la cenicienta de las especialidades médicas y nuestros pacientes no son capaces de decir que tienen esa enfermedad o que van al psiquiatra o al psicólogo. Sigue habiendo mucho estigma. Entonces, coger y decir, dar la cara cuando estás en activo de que tienes un problema, es exponerte a un juicio
que no estás preparado. Es que le daba vergüenza. Es que le daba vergüenza. Quiero agradecer a todas esas personas que han hecho posible que la vida haya sido muy feliz para mí. Hay que romper ya el estigma de la psicología deportiva. Creo que es una herramienta más dentro del entrenamiento. Alba, quiero también escuchar tu opinión. A ver, la psicología del deporte ha crecido muchísimo porque los que nos hemos dedicado desde cero hemos visto el crecimiento exponencial, pero es verdad lo que dice Berni, que al final el recurso económico tiene prioridades y evidentemente cuando hay un ligamento cruzado anterior hay que curarlo sí o sí. Entonces, evidentemente, el club va a disponer de X dinero de una parte económica que la va a dedicar al fisio seguramente antes que a nosotros. Es verdad que a nosotros nos llaman cuando hay problemas. Entonces, claro, nos cuesta el doble solucionarlos. Cada vez estamos llegando más en centro de alto rendimiento. En Unicaja llevamos muchísimo tiempo. Pero el club se empieza a dar cuenta cuando empieza una chica a decir, hoy es mi último día, o cuando una chica recae de cruzado y ya no sabemos qué hacer con ella. Entonces, claro, a nosotros nos llegan en ocasiones el momento del deportista, en un momento en el que tenemos que echar hacia atrás y volverte a educar desde el principio. Entonces, claro, nos cuesta el doble. Pero por otro lado también creo que se ha adelantado mucho a nivel deportivo, pero sigue un vacío grandísimo en relación a familia y a entrenadores. Yo pensaba que la acogida de la psicología del deporte a nivel de entrenador iba a ser más fuerte y creo que es el siguiente paso que hay que dar. El siguiente paso, como nosotros, el Colegio Oficial de Psicólogos que estábamos hablando antes, yo creo que tenemos que intentar dar un paso adelante con las familias, pues nosotros damos charlas gratuitas y los padres no vienen. No vienen los padres. Ese es un tema que también quería abordar porque, bueno, por experiencia, mi hija fue nadadora, fue además campeona nacional de natación y entonces tuve la oportunidad de ver y lamentar la actitud de la familia y de los padres. Entonces mi hija empezó a los 6 años, pero estoy hablando de la actitud de los padres desde esa edad, pues hasta los 10, 12, y era tremendo. Había niñas que querían ya a esa edad incluso suicidarse, por temor ya no al entrenador o entrenadora o por no haber sido convocada en los relevos, sino por temor a los padres. O sea, es muy fuerte. Sí, es muy fuerte, ¿no? Hoy en día, como bien decís, gracias a Dios ya se sabe que es necesario, es decir, se ha visto que debe estar en ese equipo multidisciplinar que cada club o que todo club debería tener, en mayor o menor medida. Nos gustaría tener pues siempre al fisio todos los días en el entrenamiento, nos gustaría tener tal, pero bueno, sabemos después que está ya la otra realidad de cada equipo, de cada club, ¿no? Nosotros precisamente desde AFE, del Departamento de Salud, una de las partes más importantes se la lleva precisamente el tema psicológico. Yo en estos últimos 4 años, 3-4 años, he tenido un aumento brutal de chicas que te llaman, no puedo más, ¿qué quiero hacer? Me quiero ir a casa, porque hemos visto algo que para mí siempre ha tenido un valor y lo ha dicho aquí en el documental, que a los 15 años ya llevan tiempo viviendo fuera de casa, llevan tiempo enfrentándose a algo que es de adultos, cuando realmente todavía no son personas adultas, formadas psicológicamente y emocionalmente, preparadas para afrontar ese día a día. Yo creo que ahí tenemos que reflexionar muchísimo, que hoy en día queremos que nuestros hijos y nuestras hijas, pues a los 10, 12 años ya sean Berni Rodríguez, ya sean grandes deportistas de élite, pero que seguro que Berni a los 10 años estaba disfrutando con la pelota como cualquier chiquillo en la calle. De hecho, el gran problema es la formación, cómo la familia, el entorno de los jugadores, de las jugadoras, empujan en una dirección totalmente incorrecta. Yo cuando doy charlas a los coles, a los padres o en los institutos, a los niños, siempre digo lo mismo. La diferencia más importante que hay, y todo lo vamos a entender muy fácil, la diferencia más importante que hay hablo de baloncesto, ¿vale? En baloncesto, en un chaval de 15 años y en un profesional de 25, incluido el baloncesto, que básicamente es lo mismo que se hace con 15 o 16 años, es la presión y la tensión que existe en el mundo profesional, que es inevitable, es inherente a la actividad que está realizando. Vamos a dejar de meterle presión a los chavales y a las chavalas en unas edades tan tempranas en las que no se necesita. Y sobre todo, ¿de dónde llega más presión? ¿De uno mismo, de los padres, de entrenadores, no sé, eso depende de exigencias? Eso depende de la personalidad. De hecho, cuando nos formamos como psicólogos, hay psicólogos ya pioneros que nos dicen que no existe café para todos, y los que tenemos niños tenemos los niños formados y educados exactamente igual, y uno te compite y otro se presiona el doble y están educados exactamente igual. Entonces parece que venimos
predispuestos a exponernos de una manera determinada, pero es verdad que la profesionalización también cada vez más temprana. Entonces, si nosotros conseguimos formar a esa gente desde un momento más temprano, la personalidad se triplica en fortaleza, se triplica en seguridad. Entonces, ahora mismo todos los deportistas que están formados con nosotros desde muy pequeñitos es gente que, si el centro de alto rendimiento no nos da la oportunidad el año que viene, pues sí, tenemos un estado de emocionabilidad un poco más triste, nos dura, y son capaces. Muchas veces mi familia, aquí está, mis chicos flipan con los audios que me mandan los peques de decir, oye, mira, no te he escrito hoy porque ayer me dijeron esta noticia, me he hinchado de llorar, pero es que tengo ganas de estar el año que viene. Y es que voy a hacer lo posible a ver si en 2 meses el seleccionador cambia. Entonces, pero es porque llevan muchos años con nosotros sabiendo que se van a enfrentar, pero si la profesionalización ya en infantiles, en básquet, ya están las pizarras, ya se le pone la silla al entrenador. En el centro de alto rendimiento tenemos niños de 15 años que están de cole a la pista, de la pista al cole, del cole a la pista. Muchas veces no saben ni cuándo se han duchado. Pero bueno, el tema de la gimnasia deportiva, la natación con las dobles, ahora se empieza a doblar desde que era infantil. Pues yo trabajo con muchos nadadores. Entonces el nadador no tiene absolutamente nada de vida, se le pica la cara, el pelo se le pierde y estamos hablando de 10 y 11 años. Sí. Cuando antiguamente con 10 y 11 años solo jugabas para disfrutar. Claro, lo he vivido y sé que no es así. Claro, entonces imaginaos la formación y el acompañamiento psicológico desde que tienen 10 años, porque hay veces que nos dicen, oye, pero a los niños, el psicólogo a los 10 años y se ponen las manos en la cabeza. Perdone, y tu hijo a los 10 años ya lleva 2 campeonatos de España, ya no le dejas comer una hamburguesa un fin de semana, ya le estás gritando porque no saca un 10 y ya... Entonces, ¿cómo no va a ser correcto un acompañamiento psicológico? Claro. Si lo que va a hacer es que tu hijo se potencie, se ayude, lo gestione o que sea capaz de decir, no quiero más deporte. Además, lo habéis mencionado aquí y yo creo que también en el deporte individual hay más dificultades, ¿no? Lo decía, y la soledad del deportista no se ve, pero yo creo que la soledad del deportista de un deporte individual creo que es todavía, bueno, presenta más dificultades, ¿no?, que al ser un deporte de equipo, ¿no? Sí, bueno, lógicamente se puede esconder lo bueno y lo malo. Es decir, en un deporte de equipo puede parecer que muchas veces estás arropado o no. Es decir, muchas veces quizás te cuesta mucho más a lo mejor sacar esa necesidad, ¿no? El deporte individual, quizá el entorno, vamos a decir así, puede ser el entrenador, la entrenadora, el club o tu entorno, se puede dar un poco más de cuenta. En un deporte de equipo muchas veces puede costar más darte un poco de cuenta, porque precisamente eso, ¿no? Porque al tener siempre gente alrededor, no depende de ti mismo tu rendimiento, es decir, no depende de ti solo, mejor dicho, es decir, no eres tú contra todo un equipo. Al final, un día malo puede ser que lo tengas y un compañero o una compañera te eche un cable o te ayuda, que no sea tan malo, ¿no?, como se suele decir. La necesidad yo creo que está en darle esa normalidad, que sepan que no están solos, que el entorno sepa ver. Tenemos ahí un problema que vemos nada más o queremos estar nada más pendiente al éxito, pendiente a lo bien que lo hace, pendiente a tal. Es decir, tenemos un gran problema que es el no ver, el no escuchar. Hay que saber percibir todos esos detalles que muchas veces están ahí y son palpables, pero sin embargo los obviamos, quizás por no saber decirle a esa persona qué te pasa, simplemente, qué te pasa, qué te pasa por la cabeza hoy, o por qué no has estado tal. Es decir, simplemente el preguntar, ¿no? Y yo creo que se obvia y se basa uno en lo fácil, vamos a decir así. Yo creo que lo habéis mencionado tanto Alba como Berni, la formación a los padres. Creo que es muy, muy, muy importante saber cómo apoyar y gestionar la vida deportista de un hijo, de una hija, desde que empiezan desde pequeños, porque ya, he comentado la experiencia que tuvo que vivir mi hija de una compañera, ¿no? Pero es que yo creo que a veces eso frustra y es algo que temen muchísimo las niñas y los niños, ¿no?, en el ámbito deportivo. Es el enfrentarse, porque yo he visto hasta los padres premiar con huesitos y con un de lo que sea si había conseguido su marca o había bajado su marca, y si no, pues no había nada, o no se salía ese fin de semana. Y bueno, afortunadamente mi pareja y yo nos echábamos las manos a la cabeza, no era nuestro caso, pero lo he visto. O sea, los entornos de todos nosotros son muy importantes y nos influyen en el día a día. Imaginaros para un chaval o una chavala de 12, 13, 14 años lo importante que son sus padres. Muchos padres quieren ayudar y no saben cómo.
hay muchos que no quieren ayudar, ¿vale? A esto lo vamos a dejar aparte. De Pero esto no vamos a hablar. Lo ves en las gradas. Pero es muy importante. Yo creo que tenemos que enfocarnos sobre todo en los que quieren ayudar y no saben cómo hacerlo. Igual el que está premiando con un huesito cree que lo está haciendo bien y está equivocado. Y es por eso que la educación hacia la familia, hacia los padres que quieren verdaderamente, padre y madre, que quieren verdaderamente ayudar a sus hijos a que estén bien. Otra cosa también son esos que empujan a mi hijo a jugar profesional, seguro. Esto es profesional, lo has dicho muy bien, profesionalizar a un niño pequeño. En las Olimpiadas ya lo ven. Todos los que estamos relacionados con el mundo del deporte sabemos que con un chaval de 13, 14 años se puede ver cierto talento, pero hay tantas variables alrededor que además no dependen de ti, que es muy complicado. Entonces, bueno, pues vamos. Y los porcentajes de jugadores en baloncesto, que es lo que yo conozco, que llegan a jugar profesional, es muy reducida, muy reducida. Entonces, oye, vamos a entender qué es lo importante del deporte, ¿no? Y una cosa que da el deporte de manera natural, y si lo pudiéramos potenciar a través de la psicología deportiva, que es la gestión de las emociones, estamos haciendo ciudadanos más que competentes, ciudadanos de primer nivel, ¿no? Aquellos que hacen deporte son capaces de gestionar las emociones, de ser resilientes, de saber jugar en equipo, de ser tolerantes, etcétera, etcétera. De hecho, y perdonadme que vuelva mi hija, con 8, 9, 10 años, 11, entrenadores le decían que iban a llegar, le decían a mí, me decían, va a llegar muy lejos, va a llegar muy lejos. A los 15 años dijo, no quiero natación, y no quiero natación, te pongas como te pongas. Que odian el deporte, llegan a odiar el deporte. Los entrenadores estuvieron detrás de ella, y los compañeros y compañeras, y tienes que seguir. No hubo más. De hecho, volvió a los 14 y a los 15 dijo, no. A ver, yo creo que hablando de contexto familiar, como ha dicho Berni, el contexto familiar es la base, son las raíces de la plantita para que nos hagamos una idea, da igual el viento que venga, la lluvia que venga o el granizo que venga, que si hay unas buenas raíces la plantita va a seguir. Entonces, eso es la familia. Entonces, es verdad que tenemos que enfocarnos en los que sí quieren, pero también tenemos que dar el mensaje de lo importante que es las raíces de los jugadores, de los deportistas, para que ellos sigan estables en cualquier momento que pueda ser peligroso. Y por otro lado también quiero destacar el tema de las emociones. Yo cada vez que empiezo una temporada, dependiendo de si es Unicaja, si es el centro de alto rendimiento, porque cada deporte tiene su temporada, yo hago 3 preguntas y le pregunto tanto a los chicos como a las chicas y le pregunto ¿quién tiene estrés? Y levantan todos la mano. Da igual que tengan 10 años, 11 años. Luego pregunto ¿quién tiene o sufre ansiedad? Y levantan casi todos la mano, y el que no, a lo mejor se queda un poco de 10, 11 años que todavía no le ha llegado esa palabra. Y también pregunto ¿quién duerme con el móvil? Y levantan todos la mano. Entonces, por eso también es importante el contexto deportivo, por eso es importante las emociones. Creo que has dado en el clavo, por lo menos en el inicio, de dónde se tiene que empezar la psicología del deporte, en el control de las emociones, porque, insisto, estamos siendo muy vulnerables, las redes sociales, el tema de qué quieres estudiar, el tema de siempre aparentar superioridad y fuerza, y el deporte, lo bueno que tiene es un arma de doble filo, pero lo bueno que tiene es que te hace responder para estar fuerte, te hace responder para seguir a flote, te hace responder para levantar la cara y decir aquí estoy yo. Pero si a nivel mental, a nivel cerebral no le explicamos al cerebro por qué, al final se mete en un momento de ser actor, y cuando realmente ya te sales del escenario hay momentos en los que están apareciendo síncopes, están apareciendo bipolaridades, están apareciendo ya cosas muy graves que antiguamente no las veíamos, o a lo mejor no existía ni el diagnóstico. Claro. Pero es súper importante desde el principio. Sí, lo hemos oído también en el documental, ¿no? Decía, somos como profesionales y como deportistas, somos muy fuertes, somos invencibles o somos capaces de enfrentarnos a todo, pero sin embargo la vulnerabilidad cuando te ves como persona, ¿no? Como cuando te enfrentas realmente al día a día, ¿no? O a lo más mínimo que te puede sacar de ese contexto de fuerza, o donde me veo cómodo, me veo fuerte, me veo grande, y ahora me sacan de ahí y me enfrentan a otra cosa, y es cuando me pueden conmigo, ¿no? Está claro que el contexto, por eso cuando hablamos de sacar de la casa o sacar del hogar a niños y niñas tan pequeños y tan pequeñas, hay que pensárselo. Yo siempre lo he dicho, digo, todo proceso, sea profesionalización del deporte o sea en cualquier, tiene su etapa, dejarlo que crucen etapas, que como ha dicho Berni, es una etapa muy compleja, que es la adolescencia, que ahí tenemos muchísimo fracaso escolar, muchísimo fracaso en el deporte, muchísimo fracaso personal, es decir, que hay una etapa muy compleja que tiene que pasarla, que la pasen de la forma más natural posible, con su entorno, con su gente, practicando deporte,
lógicamente, no vamos a negarle tal, pero si sabemos que están preparados para dar ese paso de salir de casa o enfrentarse solos o solas a una realidad, lo hagamos. Si no, no pasa nada, será el año que viene, que no pasa nada, claro. Es decir, que no va a pasar absolutamente, pues si no está preparado emocionalmente o mentalmente, puede ocurrir precisamente la experiencia que acabas de contar, que a los 15 años o a los 14 años ya diga, no quiero más. Quizás hubiese tenido la oportunidad o esa preparación de haber estado más dispuesta a decir, afronto esto con una pausa, afronto esto con más herramientas, afronto esto de otra forma, en mi entorno, con mi gente, tal, y quizás, pues oye, sí, se hubiese sobre sabido... todo cuando es una etapa, como bien decía, hay una etapa de la adolescencia tan vulnerable, compañeras y compañeros que lo dejan, que las ves que están disfrutando, que están por aquí, por allí, tú llevas una vida tan estricta. Y en el deporte también, claro, en esa etapa precisamente, es cuando empieza a pasar de haber jugado en equipo, o hablo también un poco del deporte de equipo, que es lo que más he tocado, de haber jugado en equipo con compañeras, a enfrentarme por un sitio en. Es decir, es que cambiamos también el rol porque ya, claro, ya si me voy fuera y quiero un sitio, quiero jugar en tal equipo, quiero jugar en tal sitio, me tengo que enfrentar precisamente a los que hasta ahora han sido mi apoyo, o han sido claro, mis compañeras, o han sido tal. Es decir, ¿estamos realmente preparados para eso? Es que es complejo. Es decir, hay una etapa en la cual hay que darle, lo hablábamos antes, la mayor normalidad, naturalidad, que son etapas que hay que cruzar, sí, pero a la universidad nadie no llega ya dándole puñaladas al de al lado. En la universidad seguimos siendo compañeros y somos más mayores de la edad que estamos hablando aquí, de los 13, 14, 15 años. Es decir, y todavía seguimos con ese sentimiento de compañerismo, ¿no? Como hablamos. ¿Por qué en el deporte a los 13, 14 años le tienes que empezar ya a hablar de rivalidad, de no se la pases a tal, juégatela tú, hazlo tú, que tal, que tienes que destacar? Es decir, es que tenemos todavía esos roles un poco... Sí. Y bueno, aunque se ha evolucionado muchísimo, tanto en el mundo deportivo como en el mundo artístico, ¿no? Grandes figuras del deporte y del mundo artístico, pues que han salido diciendo que tienen problemas mentales, que han parado, pero sigue habiendo, lo decíais también, mucho tabú, ¿no? En decirlo públicamente y decir voy a parar porque no me siento bien mentalmente, porque bueno, pues ahora no es mi momento, necesito parar, sea por una pequeña depresión, sea porque, bueno, por cualquier problema de salud mental que no. Pero siempre sigue habiendo mucho tabú en el deporte por miedo también, por temor a ser señalado, a ser juzgada, ¿no? Hemos mejorado, pero seguimos también teniendo un recorrido grande en baloncesto. Ahora tenemos en España un par de casos como Alex Sabrines y Ricky Rubio, lo mencionabas tú. Son gente muy mediática que han hecho muy bien en decirlo públicamente para ayudar al resto y yo creo que ahí puede estar una de las claves también, a que identifiquen que estoy teniendo un problema, porque no todos los deportistas entienden cuando están teniendo un problema realmente mental o depresión o del que fuese, ¿no? Y Ricky me gustó muchísimo que cuando lo habló públicamente dijo ha llegado un momento que el deportista se ha comido a la persona, y aquí Alba nos puede explicar mucho mejor qué significa eso, pero suele ocurrir, ¿no? La vida personal queda completamente apartada, no apartada, pero se ha comido literalmente la parte deportiva, es tan mediático. Tu vida, la tuya y la de tu familia, gira en torno única y exclusivamente a lo que ocurre en el deporte. Tu pareja está sacrificada para ir a la ciudad donde voy yo a jugar, tengo que descansar, yo no puedo dormir mal, etcétera, etcétera, que son los sacrificios que se tienen que hacer, muchos de ellos obligatorios, ¿no? Para que el deportista esté en el tono máximo posible, pero que puede generar que te olvides que eres una persona también, que tienes una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ricky me gustó mucho esa frase que dijo sobre comerse el deportista a la persona. Aquí, con respecto a esto, quiero añadir que al final el deportista de élite tiene una competitividad consigo mismo y con el resto, y tiene un ego grandísimo porque tiene que seguir demostrando, y al final son iconos para toda una ciudad, para todo un país. Entonces tenemos que valorar ese ego o esa competitividad versus culpabilidad. Culpabilidad porque mi mujer me persigue y no trabaja, culpabilidad porque ha fallecido mi padre y no he podido estar pero no es que a lo mejor voy, se entierra y después ya no estoy apoyando a mi madre ni toda mi familia. Entonces ese ego, esa competitividad versus culpabilidad, cuando son élites,
Depende de cada etapa, hay muchísimas etapas. Antes era más la universitaria, ahora está la etapa infantil, la etapa universitaria, la etapa luego cuando está en pseudo profesional. Pero ese punto del deportista de cómo gestiona la competitividad con la culpabilidad es brutal, porque tiene que decir mucho no, y desde pequeño estamos diciendo, cuando quieren competir decimos, tú sabes que te vas a perder muchos cumples de amigos, ¿no? Porque si el partido es a las 6 y el cumple de tu amigo a las 6, tú tienes un equipo que te tienes que comprometer. Entonces ahí ya va a tener culpabilidad, y a lo mejor culpabilidad o malas sensaciones, porque estás viendo en Instagram que todos tus amigos se lo están pasando súper bien y tú estás durmiendo porque al día siguiente tienes que jugar, o estás jugando y encima tu entrenador hoy no te ha puesto. Sí. Entonces ya empieza el sí y el no, el por qué, el para qué, el siempre sí, nunca no, y entonces ya empieza a relacionarse. Entonces, si hay una muerte familiar, si hay, por lo que sea, un divorcio, si no te ponen, si hay una lesión. Yo, cuando has dicho que era jugadora, he sido jugadora de las malas, pero yo jugué el día después de enterrar a mi padre y me rompió un cruzado el día después, y yo no lloré la muerte de mi padre y me hinché de llorar y casi inundo el parking de la Chip cuando me rompe el cruzado. Claro, es que lo que tenías detrás. Claro, pero me hice la fuerte de una manera, entonces luego empiezas a entender, porque el deporte te guía a competir, y eso no lo decía nadie. Entonces, cuando hay mucho conflicto, no saben salir, caen. Estamos hablando de los problemas que surgen estando en activo, pero también los problemas cuando termina tu etapa deportiva y, como se decía en el documental, no sabes cómo encarrilar tu vida. Esa es la preparación. Hay que también estar preparado. Correcto, para esa eso. es la preparación que quizás echa más en falta un profesional. Creo que cuando, por los que hemos estado 15, 20 años a un nivel top, o a un nivel máximo, en el cual tu día a día ha estado enfocado en una sola cosa, ni familia, ni nada, sino simplemente una sola cosa, que ha sido jugar y cuidarte y preocuparte de estar... Y estudiar. De estar bien, estudiar, yo sí lo hice. Pero por desgracia muchos o muchas se centran únicamente, o se les obliga a centrarse únicamente en eso. ¿Qué hay después? Es decir, nunca se plantean que va a llegar los 30, que ya no estamos hablando de una edad, es decir, que ya estamos hablando de enfrentarse. Lo vemos tan lejos cuando tenemos 15, 17, 18 años, sí, pero es que hay que saber también que eso llega. Es decir, que llega pronto, que todo pasa muy rápido, que cuando estás en ese vorágine de día a día, de competición, de partido, de entrenamiento, tal, otra temporada y tal, no te das cuenta, pero quizá esa educación sí es primordial. La otra, la educación psicológica, emocional, de conocerte a ti mismo, porque al final tienes que conocerte bien para saber cuáles son mis límites, cómo enfrentarme cuando algo no me encaja. La otra preparación es primordial en esa pseudo, como decíamos, edad en la cual somos mayores, porque ya con 20 y tantos años en un equipo puedes parecer que eres el abuelo o la abuela, y porque ya tienes tanta gente joven que viene con 15, 16 años apretando fuerte, como solemos decir en el argot del deporte, que parece ya que eres mayor, ¿no? Y dices, jolín, pues ya tengo que empezar a pensar que tengo que hacer algo más, ¿no? Oye, que aquí tengo ya los días contados, ¿no? Esa preparación creo que es fundamental, pero fundamental, y sobre todo el brindar una oportunidad una oportunidad laboral fuera de... Lo hablamos antes, ¿no? Jesús pues no tuvo esa oportunidad de salir de la piscina y saber qué hacer, como tantísimos deportistas, ¿no? Aquí porque hemos tenido el ejemplo más visual, ¿no? Pero son muchísimos que dicen, no he cotizado, no he hecho nada en mi vida, porque eso es otra historia, pues bueno, que también ocurre en el mundo del deporte. Eso sería otro capítulo aparte. Eso es otra historia. No he cotizado, no he hecho nada, ¿qué hago? ¿A qué puerta pego? Porque si no me conocen ya encima tal, y al final es otra realidad que quizás también te puede destruir si lo emocional antes ha sido importante, esa te puede destruir aún más. Me gustaría también que, bueno, pues el público hiciera alguna pregunta. También tenemos a deportistas femeninos, masculinos, que están aquí con femeninas, hombres y mujeres que están aquí en este evento, por si quieren, bueno, pues aportar algo. Borja, también tenemos a jugadora de balonmano, o alguien del público que quiera hacer algún tipo de pregunta dentro del poco tiempo, pues venga, Borja. Por ejemplo, Borja. Lánzate. Bueno, pues nada, lo primero, darle la enhorabuena. A ver, la verdad que uno cuando se siente aquí, que ya estamos en otra faceta, y escucha y te vuelve otra vez a recordar esos momentos, pues bueno, como poco se te pone la piel de gallina. Al final es verdad que cuando uno está en el deporte, yo me sigo considerando deportista,
porque al final han sido muchos años y aunque esté ahora en otra faceta también muy interesante, que también tiene pues sus cosas como todo en la vida, he hecho en falta esa parte. Pero es verdad que no sé, terminamos viendo como algo normal. Yo por lo menos en mi caso estuve durante mucho tiempo cuando veía esa retirada cercana, ¿qué va a ser de mí? ¿No? Era como una obsesión en a qué me voy a dedicar. Efectivamente, después nadie se va a acordar de mí o no se hace otra cosa, por mucho que haya estudiado y que uno haya intentado tener la cabeza en otras cosas, en negocio o en otro tema, que eso también es otra de las cosas importantes, creo, ¿no? Intentar convencer o hacer ver a todos, a padres, a los propios deportistas, de que aunque el deporte sea lo más importante y sea tu vida en ese momento, pues que la vida es mucho más que eso, que tenemos que intentar tener siempre otra cosa donde resguardarse, porque no siempre salen las cosas bien, obviamente. De hecho, el deporte lo bueno que tiene también es que, bueno, si todo saliera bien, pues probablemente no disfrutaríamos ni de los triunfos, pero de que hay vida más allá de esa etapa. Cuando nos metemos, pues no queremos verlo, pero es verdad que al final, oye, el tiempo pasa tan rápido que ahora que, bueno, yo tengo ya 40 años, miro para atrás y digo lo lejos que estaba, bueno, ya, todo es relativo. Y ha pasado el tiempo volado, ¿no? Es verdad que es una sensación así un poco extraña. Volvería a repetir mi vida 1.000.000 de veces, como decían al final del documental, pero sí que es cierto que hay momentos que, bueno, que se pasa mal. Al final yo creo que como todo, ¿eh? Muchas veces nos centramos en esto del deporte y parece que no hay nada más y yo que estoy ahora en la otra fase también es duro, ¿eh? Porque nosotros ahora, bueno, habiendo vivido esa experiencia, pues tenéis que recibir a muchos deportistas o a muchos clubes. Tiene su parte buena, pero la parte mala es que hay veces que también uno no puede hacer todo lo que se plantea. Pero quería esa pedir sensación, brevedad. Sí, pues ya no me enrollo más. Alguien Que me dan el micrófono, participar. porque como ahora hablo del tema este, que es una maravilla el documental y que deberíamos ponerlo en los colegios, creo yo también, a todo el mundo y en los centros de alto rendimiento. Así que nada, muchas gracias. ¿Alguien más quiere...? ¿Hay alguien que quiere participar también en este encuentro? A ver, estamos hablando de la salud mental de los deportistas, pero a mí me gustaría saber, cuando se padece un trastorno mental grave, si eso entra dentro de lo que es el paralímpico, o es decir, si hay algún deportista con trastorno mental grave jugando profesionalmente, o se le incluye por tema de discapacidad en los paralímpicos. Entonces, ¿dónde están? El trastorno mental no es una discapacidad. El trastorno mental es una enfermedad que hay una parte que se cura y hay otras enfermedades que, por desgracia, pues a través de la medicación se normalizan y se pueden adaptar a la sociedad en la que estamos. Entonces, la persona que padece un trastorno puede estar aquí con nosotros perfectamente trabajando, siendo feliz y adaptado, y puede tener una pequeña bipolaridad o más bipolaridad, puede tener diferentes temas de autismo y temas de discapacidad mental. Entonces, cuando se padece un trastorno, lo único que tenemos que hacer es trabajar en él, no solo a nivel psiquiátrico, sino también a nivel psicológico, para que la parte conductual se desarrolle. Entonces, si un deportista descubre o empieza a sentir malestar y hay un diagnóstico, en nuestra empresa nunca queremos dejar el deporte, porque el deporte en sí solo sana. Entonces hay que seguir trabajando. Es verdad que a lo mejor hay que bajar la presión y entonces tenemos que dejar los campeonatos, da igual que sea un europeo o sea un campeonato de Andalucía, porque tienes que tener más prioridad en autoconocerte e intentar curar esas heridas. Pero no forma parte, un trastorno mental forma parte de la discapacidad a la hora de englobarla en una actividad física y que haya competición. No sé si te he respondido. Vale. La detección... La discapacidad sí está contemplada, pero el trastorno grave, como usted está diciendo, es un momento para que la vida, el cuerpo le ha dicho stop a esa persona y la prioridad es que se cure. Entonces tiene que hacer un deporte de salud y recreación y dejar el deporte de competición y élite aparcado, pero se vuelve, igual que cuando las mujeres dan a luz, después se vuelve, porque todo el cuerpo se ha perdido, toda la musculatura se ha perdido, a nivel hormonal se ha perdido y luego volvemos. Entonces hay que dar un parón, pero no físico, simplemente competitivo, y dependiendo de las competiciones que haya, por suerte hay diferentes niveles de competición y a lo mejor vamos a competiciones más suaves para ir rodando y no perder el ritmo de competición dependiendo de la gravedad del trastorno. No hay por qué obligatoriamente parar, se puede seguir trabajando.
Dependiendo. Carlos Bautista, que era delegado de... Sí, bueno, enhorabuena. Yo soy Carlos Bautista, soy médico del deporte y hace muchos años estuve incluso dentro de una relación de deportistas de alto nivel, ¿no? Gracias a Dios tuve la sensatez suficiente para decirme, por llevar una medalla a tu casa no te abates, porque yo competía en campeonatos de vuelo, etcétera, etcétera. La realidad es que el deporte de alto nivel es un reflejo de esta sociedad tan competitiva que tenemos. No hace falta tener estos problemas de salud mental por ser un deportista de alto nivel. Los que trabajamos en la administración, los que quieren hacer una carrera, los que quieren estudiar, los que quieren preparar unas oposiciones, llega algún momento que la presión que te ejerces tú a ti mismo o que te ejerce tu entorno o tu familia es muy alta. Y ahí está la prevalencia de enfermedades relacionadas con la salud mental, con la ansiedad. Yo he tenido crisis de ansiedad trabajando, porque en la guardia 16 horas trabajando te da una crisis, le da una crisis a cualquiera, ¿no? Bien, lo importante es que hagamos una sociedad que comente estas cosas, que esto es lo bueno, hay que decirlas abiertamente. Los deportistas de alto nivel no son estrellas relucientes toda su vida, son humanos, también lo sufren. Y después recordar una cosa que me acabo de acordar, que decía Federico Mayor Zaragoza, que falleció hace poco tiempo, decía, hablando de las enfermedades raras, que no tiene nada que ver con la salud mental, pero sí hablando de patología, decía Federico Mayor Zaragoza, decía que el principal derecho que tiene el ser humano es la prevención. Y estas cosas previenen, es decir, que los padres tienen que enterarse que si quieren tener un hijo, un deportista de alto nivel, tiene sus riesgos y tenemos que protegerlo, pero también tenemos que proteger a nuestros niños en los colegios que quieran ser médicos o fontaneros o lo que sea, y que seamos capaces de hacerlos fuertes, hacerlos resilientes, porque esta vida, desgraciadamente, es muy competitiva. Sí, no tenemos tiempo para más, pero como se decía en el documental, deberíamos preguntar a nuestros hijos e hijas, antes que la formación académica, qué quieres ser, cómo quieres estar y cómo quieres ser de mayor. Y no darnos, vergüenza por tener que acudir a la figura de un psicólogo o psicóloga desde que somos pequeños para gestionar nuestras emociones. Creo que debería ser una asignatura más en los colegios, desde infantil hasta que son mayores, una figura más, porque, como decía bien el delegado, todo el mundo, no es que tengamos problemas, pero sí tenemos de salud mental, pero sí tenemos problemas diarios de inseguridad, de estrés, de todo en todas las profesiones. Y igual que vamos a hacernos una revisión anual al ginecólogo, al dentista, también deberíamos acudir a la figura psicológica para llevar adelante nuestra vida, sea en la profesión que sea. Muchísimas gracias a los tres por haber estado hoy aquí, y me permiten que me quede con la reflexión que hacía al final del documental, que escribía Lola Fernández Ochoa. Trabajar la salud mental es la primera medalla que tenemos que ofrecer a todos y todas nuestras jóvenes deportistas. Muchas gracias. Onda local de Andalucía. Bueno, pues nada mejor que hablar con Carlos Bautista. La verdad que hace mucho tiempo que queríamos traerte al programa de Libremente por la Salud Mental, pero como estás tan ocupado, es que no para, es que eres de los pocos delegados. Yo te comparo siempre con Ruth. Ruth y tú vais a la par, que no paráis. Sí, yo creo que, mira, mi madre, haciendo una broma, mi madre era maestra, mi padre era catedrático, en mi casa pues estudiábamos todos los hermanos, 7 hermanos estudiando, mis padres estaban siempre encima de nosotros, y mi madre, poco antes de morir, ya muy viejecita con Alzheimer, un día viene y me dice, yo tenía sobre 40 años, me dice, hijo mío, ¿cuándo te vas a hacer mayor, no? Y me dijo después, si tú hubieras nacido hoy te hubieran puesto una pastillita, ¿no? Pues yo se lo comento a Ruth, de broma, y nos reímos. Estamos motivados, tenemos una hiperactividad. Yo siempre he sido así de pequeño, ¿no? De grande también. Sí, ya por lo menos tengo un poco menos de dislexia, pero de chico estaba tan motivado con la vida que no me entendía nadie, ¿no? Pero bueno, nos gusta trabajar.
Mira, el problema no hay ningún problema, es que lo vivimos. Yo soy médico, mira, siempre que me hace una entrevista a un compañero, siempre hablo de cosas de sanidad y yo tengo esa sensación de ir con la bata puesta y con el fonendo colgado. Es mi vocación, ¿no? Sí, yo no me acostumbro a verte como delegado, te veo más como con tu bata, luchando como luchabas por Basta Ya y reivindicando las cosas. Sí, sigo luchando, ¿eh? Sí, no para. Mucho. Hablando de salud mental, ¿qué necesita? ¿Hace falta una ley de salud mental? Sí, no, se está haciendo. Hay una cosa muy importante, tanto en el Congreso de Diputados se está debatiendo una futura ley de salud mental y también de aspectos relacionados con la prevención del suicidio, que está absolutamente relacionado con los problemas mentales, y también se está haciendo en el Senado. Y hay dos grandísimos profesionales malagueños asesorando al Senado y asesorando al Gobierno de la Nación. Es decir, hemos colocado dos grandísimos, un psicólogo clínico y una psiquiatra, asesorando al Gobierno en esa ley y asesorando a todo el Senado. Lo que quiere decir que estamos muy contentos. Yo estoy muy contento porque son gente súper profesionales, salidos de aquí de Málaga, de nuestro grupo de trabajo de prevención de suicidio, de salud mental, gente muy buena que trabajan día a día, todos los días con sus pacientes aquí en Málaga, y que estén asesorando tanto al Senado como al Gobierno, me da la tranquilidad, me genera la tranquilidad de que esa futura ley que saldrá, que va a salir, yo estoy convencido, pues va a salir con unos criterios muy lógicos. En este caso, tú, desde tu vista como médico, faltan psicólogos, faltan psiquiatras. Sí, claro, no, indudablemente, ¿no? Se ha hecho un esfuerzo muy grande desde la Administración andaluza para ir dotando de más profesionales, pero es insuficiente, eso es así. Hay un problema que tenemos en Málaga que está relacionado con la presión demográfica que tenemos. En Málaga la población se ha disparado, ¿no? Este distrito Málaga está aumentando todos los meses entre 1.200 y 1.500 personas que se vienen a vivir a Málaga, que se dan de alta, que piden un médico, que vienen con sus hijos, que necesitan escuelas. Es decir, que necesitamos muchos más recursos básicos, necesitamos ese apoyo todavía mucho mayor para que Málaga pueda dar salida a toda esa presión que tenemos poblacional. Es la población, es la localidad o la provincia que más está creciendo poblacionalmente de España junto con Madrid, y eso hace que todos los recursos que pongamos, tanto como he dicho en sanidad como en educación, pues se nos queden cortos de un día para otro. Entonces, bueno, pues es un esfuerzo. Bueno, vivir en Málaga es maravilloso, todo el mundo se quiere venir a vivir aquí, tiene sus cosas buenas y cosas más complejas, no es que sean malas. Y entonces todas las administraciones tenemos que volcarnos en Málaga pues, con el tema del transporte, con el tema de la circulación, todo lo sabemos, el tema de la autovía, el tema del tren del litoral, el tema de la asistencia de la sanidad pública y el tema de la educación también. Y, por ejemplo, también los temas del agua, ¿no? Tan importante. Ahora llueve y no nos acordamos de estos meses pasados y estos años que hemos estado con la sequía. Es decir, que tenemos, los responsables políticos, tenemos un esfuerzo que hacer, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y que la población tiene que ayudarnos también. Una última pregunta, ya que has mencionado la sanidad pública, ¿qué les dices tú a la gente? Está la gente muy alarmada, hay colectivos, que no funciona, aquí no funciona nada. ¿Qué les dice el delegado de salud? Hacemos en la provincia de Málaga cientos de miles de actuaciones sanitarias todos los días, cientos de miles. Tenemos profesionales que hacen una cantidad de trabajo tremendo en enfermería, que hacen un trabajo maravilloso en atención primaria, que hacen un trabajo en quirófanos, en exploraciones, en radiología. ¿Tenemos cientos de miles de denuncias diarias? Yo no las tengo, ¿no? ¿Tenemos cientos de miles de fallecidos? ¿Nos cargamos a los malagueños, a los sanitarios? No. La inmensísima mayoría del trabajo que se hace sale súper bien. La población entra a su centro de salud y salen con sus problemas solucionados. La población entra y sale del hospital y salen con sus problemas solucionados. La longevidad es mayor, vivimos más años. El nivel de vida es mayor, tenemos menos enfermedades, vivimos muchos más años. Te detectan un tumor y te lo tratan. Y hace 10 años ese tumor te mataba y ahora no. Hacemos cribados de mama, miles, hacemos cribados de cáncer, miles, de colon, de próstata, de todo. Y la población vive cada vez mejor y más años, y es más feliz. Indudablemente eso es una crítica real porque tenemos problemas, pero es una crítica fundamentalmente política. Y ya está, estamos en este mundo tan agrio, en lo que todo se utiliza para la política, en lo que todo vale,
Es una pena porque eso genera una alarma a la población innecesaria y la realidad es que tenemos una sanidad pública como nunca ha habido. Es verdad, lo repito, insuficiente, sí, pero la sanidad pública que tenemos ahora mismo en Málaga nunca la habíamos tenido como ahora, nunca habíamos tenido tantos profesionales, nunca habíamos tenido tantos recursos. Pero bueno, seguimos trabajando y bueno, y por supuesto respetar a los que nos critican, no podía hacerlo de otra manera, pero es una crítica infundada. Carlos Bautista, era un placer, como siempre, charlar un rato contigo. Me alegro A ver mucho qué de- día nos podemos tirar un programa entero hablando de salud mental. Bueno, tú me llamas, yo voy a tu casa, me gusta ir a tu casa. Sí, ya lo sé, me Y, consta. porque además siempre son conversaciones muy alegres, muy amables, estoy a gusto, ¿no? Aunque me pinche, bien, pero estoy bien, entonces a mí me gusta debatir y confrontar ideas, y eso es bueno, así crece la sociedad. Muchas gracias, Carlos. A ti.